El tiempo siempre ha sido una prisión invisible, silenciosa y de la cual es imposible escapar. Organiza la vida, dicta el orden del mundo, decide quién llega tarde, quién llega temprano, quién envejece y quién muere. Sin embargo, nadie lo comprende del todo. Nadie sabe cómo se forma en la mente, en el universo. Así, solo lo obedecemos, pero ¿qué pasaría si este desapareciera? Es decir, ¿qué pasaría si una persona quedara completamente aislada del tiempo, si lograra desaparecerlo? Pues bien, eso fue exactamente lo que intentó hacer un hombre en 1962. Pero no lo habría hecho como parte de una historia de ciencia ficción, sino como un experimento real, supervisado, documentado y con consecuencias que la ciencia tardaría décadas en asimilar. Su nombre era Michel Ciffre, y lo que ocurrió con él dentro de una cueva glacial en medio de la nada aún hoy no tiene una explicación clara. Ciffre tenía 23 años, era geólogo, espeleólogo y además estaba obsesionado con los efectos del aislamiento extremo en el cuerpo humano. Él creía que si era capaz de eliminar todas las referencias externas al tiempo, es decir, la luz, los sonidos del entorno, el contacto con otras personas y los horarios preestablecidos, podría observar cómo el cuerpo reacciona cuando queda completamente solo frente a su propia biología. Él quería saber si el ritmo circadiano, ese reloj interno que regula el sueño, el hambre y el estado de alerta, podría seguir funcionando sin ninguna guía externa y para eso no eligió una habitación acolchada ni un laboratorio estéril. Él intencionalmente elegiría una cueva glacial. Aquella cueva se llamaba Scarasson y estaba ubicada en el macizo de Margallé, en los Alpes del sur de Francia. La cueva tenía más de 130 metros de profundidad y Michel descendió solo. Llevaba provisiones básicas, una linterna, instrumentos científicos, ropa térmica, una grabadora y una línea de comunicación unidireccional conectada a un pequeño equipo en la superficie. Pero no tenía reloj, no había forma de saber si era de día o de noche y tampoco podía comunicarse libremente con los demás. Él solo debía reportar por radio cuando sintiera que era hora de dormir o al despertar, y así los momentos en los que iniciaba y terminaba su nuevo día. Fue así que el resto del tiempo debía permanecer completamente solo y sin referencias, sin distracciones y sin ayuda. La cueva era un entorno hostil, húmedo, helado, sin luz natural, sin ruidos externos. El silencio era tan profundo que podía escucharse el bombeo de su propia sangre y esa oscuridad no solo era visual, era cognitiva. Empezaba a comerse la percepción poco a poco. Desde el primer día, el entorno afectó su orientación. Al no haber amaneceres ni atardeceres, su mente dejó de recibir los códigos que usamos para distinguir un momento del otro. No había forma de saber cuánto había dormido. No había forma de saber si su cuerpo tenía sueño por necesidad real o por costumbre. Cada sensación se convirtió de pronto en una apuesta a ciegas y la idea de medir el tiempo se volvió completamente inútil. Fue justo allí donde comenzó a pasar lo imposible. Su cuerpo habría comenzado a inventar su propio tiempo. Desde la superficie, el equipo anotaba cada transmisión. Cada vez que Michel decía que iba a dormir o que había despertado, lo registraban con precisión y, al comparar estos datos con la realidad, quedaba claro que su ritmo estaba cambiando. Michel dormía durante periodos que él creía normales, pero que en realidad duraban más de 12, 15 o hasta 17 horas. Él estaba despierto durante lapsos de 30 o 40 horas sin notarlo y su ciclo ya no coincidía con las 24 horas de un día convencional. Su cuerpo estaba funcionando como si los días fueran de 48 horas y él no tenía la menor idea. Así, cuando anunció con total seguridad que habían pasado 25 días desde que descendió, el equipo en la superficie ya contaba con más de 50. El doble. Su reloj interno no solo se había desfasado, más bien se había reconstruido con otras reglas y cada día que Michel vivía era una construcción mental. Pero lo más perturbador es que su cuerpo no colapsó. No había signos visibles de daño. Comía, dormía, se comunicaba con normalidad, pero lo hacía en una frecuencia distinta a la del resto del planeta. Era como si hubiese quedado atrapado en una línea temporal
que solo él podía habitar. Pero lo que para cualquier otro sería una alteración peligrosa, para él era simplemente una nueva rutina y ni siquiera lo sabía. Cada vez que hablaba, su voz era clara, firme, lúcida, pero en realidad estaba experimentando un fenómeno que muy pocas personas han vivido alguna vez: la desaparición absoluta del tiempo real. Michelle ya no era parte de un calendario, ya no compartía la hora con nadie más y además vivía en un mundo donde los días no existían y el único reloj era su cuerpo. Así, con el paso de los días, o lo que él creía que eran días, empezó a perder no solo la orientación, sino también la certeza de su propia existencia dentro del tiempo. Ya no sabía si acababa de dormir o si simplemente se había quedado quieto por horas. Fue entonces que comenzó a experimentar lo que más temía: momentos en los que no podía recordar si había comido, si había hablado en voz alta, si el silencio lo rodeaba desde hacía minutos o desde hacía días. Así, el aislamiento no solo apagó el calendario, también apagó el concepto de continuidad. Era como vivir dentro de una mente sin presente. El silencio era tan brutal que su cerebro comenzó a generar estímulos para no apagarse. Pequeños ruidos, ecos de palabras que no había dicho y la idea de que había un roce, una sombra, algo moviéndose en la cueva. Él sabía que estaba solo, pero su sistema cognitivo necesitaba algo más y entonces lo fabricó. Mientras tanto, en la superficie, los datos se volvían cada vez más alarmantes. Michelle reportaba que iba a dormir, pero a veces pasaban 18 o 20 horas antes de volver a emitir una señal y, cuando hablaba, lo hacía convencido de que habían pasado apenas unas pocas horas. Así, en una ocasión, aseguró que había tenido una buena noche de descanso cuando, en realidad, había estado en silencio por más de 33 horas consecutivas. Para él, el día duraba lo que su cuerpo decidía y para los demás, el reloj ya no tenía nada que ver con su realidad. Michelle no estaba midiendo mal el tiempo, simplemente estaba viviendo en otro. Pero uno de los momentos más inquietantes del experimento ocurrió cuando, convencido, anunció que estaba por cumplir 30 días bajo tierra. Él celebró, comió una ración especial que había reservado y dejó una grabación conmemorativa, pero en la superficie ya iba en el día 58. Había perdido un mes completo sin saberlo y entonces el equipo no se lo dijo, no quisieron intervenir. Y es que sabían que si lo confrontaban con la verdad, Michelle podía alterar aún más su percepción. ¿Cómo reaccionaría alguien al descubrir que su vida lleva un mes completo de desfase? ¿Cómo se recupera de algo que no sabía que había perdido? Aún así, Sifr seguía funcionando. Caminaba, hablaba, tomaba notas. A veces se grababa a sí mismo repitiendo frases como si eso le ayudara a mantener activa alguna parte de su mente, y otras veces simplemente permanecía en silencio. Así, su ciclo de sueño se volvió completamente impredecible. Michelle ya no dormía por necesidad biológica, dormía cuando su percepción lo dictaba y esa percepción estaba tan desajustada que, hacia el final del experimento, sus días podían durar entre 40 y 50 horas. Así, su cuerpo se había adaptado a un modelo temporal inexistente, un sistema autónomo, sin relación alguna con el Sol, la Tierra o la rotación planetaria. Michelle Sifr se convirtió en el primer ser humano en habitar un tiempo personal, fabricado exclusivamente por su sistema nervioso. Pero lo más sorprendente es que no colapsó, no sufrió delirios graves, no entró en crisis y su mente se adaptó a esa nueva lógica como si fuese natural. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar una mente sana en separarse por completo de la realidad sin romperse? Al parecer, mucho menos de lo que creemos. El experimento estaba llegando a su fin, pero nadie sabía cómo iba a reaccionar Michelle al regresar. ¿Qué pasaría cuando volviera a ver el sol? Cuando se enfrentara a un calendario que no coincidía con su memoria, cuando le dijeran que había estado el doble del tiempo bajo tierra del que creía. La única certeza era que su mente había sobrevivido, pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era otra. ¿Sobrevivió realmente de forma completa? Cuando Michelle Sifr fue finalmente retirado de la cueva, su cuerpo estaba débil pero estable. Su mente, en cambio, mostraba señales difíciles de clasificar. No tenía alucinaciones, no sufría ataques de pánico, no mostraba desorientación evidente, pero tampoco parecía completamente sincronizado con la realidad.
Tardaba más de lo normal en responder preguntas. Tardaba varios días en dormir a horas regulares y, durante semanas, siguió creyendo que había estado allá abajo apenas a la mitad del tiempo real. Sifo documentó su experiencia con precisión. Escribió artículos científicos, concedió entrevistas y convirtió su aislamiento extremo en una fuente de investigación para una nueva área de estudio, pero lo más impactante fue lo que vino después. 10 años más tarde, en 1972, Michelle volvió a repetir voluntariamente el experimento. Pero esta vez lo habría hecho durante más de 6 meses y lo hizo en una cueva en Texas, bajo condiciones aún más controladas. Obviamente su cuerpo volvió a desincronizarse. Volvió a perder la cuenta de los días, pero esta vez al salir reconoció que había sentido miedo de no volver a adaptarse nunca. Así habría sido ese segundo experimento el que captó la atención de nada más y nada menos que de la NASA. La agencia espacial quería entender cómo funciona la mente humana en entornos sin luz natural, sin ciclos predecibles, sin relojes, sin referencias, y lo que Michelle había visto en esa cueva era básicamente una simulación de un viaje al espacio profundo, aislado, desfasado, solo, con un cuerpo que seguía funcionando y una mente que ya no estaba en el mismo lugar que el resto. Así, los datos que proporcionó fueron usados para diseñar rutinas en misiones espaciales y habrían ayudado a comprender por qué la privación de estímulos puede llegar a ser más peligrosa que la privación del sueño. Fue entonces que se descubrió que el cuerpo humano no solo puede soportar la pérdida de contacto con el tiempo real, sino que incluso puede adaptarse a eso siempre y cuando no se le exija regresar del todo. Pero ese era el problema con Michelle. Había regresado, pero sabía que algo en él no volvería a ser igual. Años después, en una entrevista, Michelle dijo una frase que no aparece en los reportes oficiales, pero que sus asistentes recuerdan muy claramente. Allá abajo dejé una versión de mí mismo que nunca volvió a subir. Esa frase definiría lo que realmente ocurrió. No fue solo un experimento, fue un desprendimiento, una prueba de que el tiempo no es una estructura impuesta por el universo. Es más bien un pacto social, una convención, una repetición compartida y, cuando un ser humano se desconecta de ese pacto, no solo pierde la noción del presente, sino que también pierde el punto de referencia desde el cual se mide todo lo demás. Michelle sobrevivió, volvió a la sociedad, escribió, enseñó. Se convirtió en un referente científico, pero sus experiencias siguen siendo estudiadas hasta hoy, y es que son pocas las personas que han estado completamente solas, sin día, sin noche, sin relojes, sin voces, sin pruebas de que el tiempo está avanzando, y casi ninguna lo ha hecho 2 veces por decisión propia. Y es que, ¿por qué alguien elegiría volver a este vacío? ¿Qué estaba buscando allá abajo? ¿Qué había encontrado que lo hizo regresar? Quizá lo hizo solo por la ciencia, o tal vez lo hizo porque allá, en el silencio absoluto, donde los minutos no existen, donde los sueños duran días y las horas no tienen forma, Michelle descubrió una versión del tiempo que no le exigía nada. Productividad, respuestas, identidad, nada, solo existencia, pura, cruda y desordenada. Y esa experiencia, una vez vivida, no se puede olvidar, no se puede reemplazar, pero tampoco se puede explicar del todo. ¿Será que el tiempo es la herramienta de control? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.